¿Qué pasaría si te dijera que hay una alternativa a la disciplina para cumplir todos tus proyectos y tus deseos? Esta fuerza se encuentra adentro nuestro y vamos a aprender a conectar con ella en este nuevo episodio. Hola, bienvenida a Diario de Terapia Podcast. Soy Mar, soy psicóloga, me dedico a la psicología holística y en este espacio me gustaría invitarte a construir un lugar de conciencia semana a semana juntas. Gracias por estar aquí. La procrastinación puede estar relacionada con factores emocionales, mentales o incluso espirituales, con el miedo al fracaso o con la ansiedad o incluso una imagen negativa de nosotras mismas. Por lo que en este episodio vamos a abordar este tema desde 3 ángulos: el espiritual, el emocional y el mental, para no solo tener la herramienta que vas a recibir al final del episodio, sino también saber cómo usarla. Porque pensémoslo bien, ¿cuántas veces hicimos planes, horarios, estructuras sobre lo que deberíamos hacer para alcanzar una meta, un sueño, un objetivo o cambiar algo en nuestras vidas, que después se pierden entre los miles de papeles amontonados en los cientos de cuadernos? Procrastinación es un desafío común. Cada tanto tenemos el impulso para elegir los hábitos correctos para nosotras, pero ahí lo que nos cuesta es sostenerlos. Porque si lo vemos como una cuestión de disciplina, es muy probable que emocionalmente empecemos a asociarlos con culpa de no cumplir. Pero aquí es donde vamos a empezar a cambiar un poco la perspectiva, porque nuestras decisiones no son para cumplir, sino para crear algo nuevo. Si fueran para cumplir con el papel, estaríamos viendo esta idea, esta nueva vida que estamos creando con el filtro tradicional de el deber ser, del mandato, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, las comparaciones y todos los patrones sociales asociados a creencias limitantes. Pero ese es el camino contrario a conectar con nuestra verdadera esencia. Me acuerdo que cuando hice el cambio de marco teórico en el consultorio fue porque venía estudiando mucho sobre espiritualidad, autoconocimiento, y a mis pacientes les interesaba una mirada más profunda de sí mismas. Entonces estaba muy emocionada porque sentía congruencia entre lo que hacía y quién yo era, pero ¿qué pasaba? Quería hacerlo bien y quería ser consonante y tener un equilibrio en mi vida. Pero había un pequeño problema, y es que siempre me ha costado mucho el balance y el equilibrio en el cuerpo. Sostener el gimnasio, y las veces que he podido como ir frecuentemente al gimnasio por 2 años fue porque entré en un flow específico de eso. Y hacía ejercicios de cómo sería un día ideal para mí y entendía que era importante el tema de mantener también en equilibrio nuestro cuerpo, pero simplemente era un hábito que me costaba, cada vez que iba me costaba, cuando estaba me costaba. Y mi pareja me decía, bueno, pero una vez que ya estás en el gimnasio ya no pasa nada, ya llegaste. Y para mí no era así, yo de verdad sufría cada movimiento que me mandaba el profe. Pero me presentaba en el gimnasio y muy juiciosa, muy cumplida. Iba todos mis 3 días con mucho esfuerzo y mucha máquina mental, pero yo iba. El tema es que sostenía este hábito desde la disciplina y que quería encontrar este espacio de equilibrio, pero con mucho sufrimiento interno, porque viste que la disciplina nos lleva a esto de que si no cumplimos, nos sentimos culpables. Y si nos sentimos culpables, sentimos que no merecemos las cosas. Y empieza como este círculo vicioso de pensamientos autodestructivos. Hasta que un buen día tuve una conversación honesta conmigo misma sobre por qué quería tanto sostener la práctica del gimnasio si ni siquiera me gustaba. La verdad, no me gustaba el hecho de ir a entrenar y no me hacía sentir muy yo misma. Me acuerdo que ni siquiera como que encontraba ropa para ir al gimnasio
que se amolde a quien yo era. Me sentía como medio disfrazada. Y en esta conversación honesta me puse a ver como qué prácticas eran las que yo podía sostener con respecto a lo que era sano para mi cuerpo. Y así empecé a caminar todas las mañanas. Y después empecé a caminar viendo el amanecer. Y después caminaba viendo el amanecer y escuchando un audiolibro. Y esa práctica de todos los días hacer ejercicio, movimiento, caminar y demás, se volvió realmente parte de quien yo soy. Es un rasgo de personalidad que alimenta mi esencia y no algo que me estoy obligando a hacer, porque en esa conversación me di cuenta que mucho de lo que nos obligamos a hacer tiene que ver con lo que deberíamos hacer por mandato social o por lo que hace la mayoría o por lo que es correcto, incorrecto, pero no necesariamente es algo que nos beneficia a todos, porque cada uno es totalmente individual. Pienso, y este es el cambio de perspectiva que me gustaría proponer en este episodio, que los hábitos o nuestras prácticas diarias forman quienes nosotros somos, y hay un delicado equilibrio en cómo nos representan las acciones o las decisiones o los hábitos que mantenemos todos los días. Porque en mi caso, por ejemplo, para grabar este podcast, yo tenía muy en claro qué quería transmitir, pero no sabía muy bien cómo hilarlo. Entonces me fui a caminar, a escuchar los pajaritos, a ver cómo amanece en el cerro y demás, y empecé a pensar y a hilar desde ahí. Porque hoy en día podría decirte que veo las cosas con más claridad cuando estoy en movimiento. Mi cuerpo, mi mente y la esencia, el espíritu están como en armonía con todas las prácticas diarias, y cuando dejo de hacer alguna, yo siento un pequeño desequilibrio. No pasa nada, aquí en este espacio no creemos en los errores, sino que creemos en los descubrimientos y el aprendizaje. Pero si te soy completamente honesta, cuando me falta o la lectura o el yoga o sobre todo la meditación, sí me siento un poco más descentrada y un poco menos clara en general con lo que estoy haciendo, con mi propósito y bueno, con este estilo de vida. Y es algo que también noto en muchos de mis pacientes, esto de comenzar a descentrarse cuando comienzan a desconectarse de los hábitos que eligieron. Pero aquí vamos a hablar de cómo elegir y sostener esos buenos hábitos, y me parece que el paso 1 se trataría de autoconocimiento para explorar todas estas creencias y patrones sociales que nosotras compramos, nosotras adquirimos y sostenemos, como yo con la creencia de que ir al gimnasio era la única manera de mantener mi cuerpo en movimiento y mi self en equilibrio. Porque cada vez que creamos un nuevo hábito en nuestra vida, tiene que ser en virtud de quién queremos ser y estar más cerca de ese ser. Y para hacer eso necesitamos cuestionarnos. Y aquí la brújula son las emociones. Si es algo que te hace sentir mal, incómodo, quizás necesitamos reformularlo. Entonces, en el ámbito mental y del autoconocimiento, la mejor recomendación que siempre funciona con mis pacientes es asociar un hábito positivo a una emoción positiva. Es decir, cambiar o reemplazar un viejo hábito, como el de ir al gimnasio a la mañana, por uno que nos haga sentir bien, como yo misma, que estoy alimentando mi esencia. Este reemplazo de hábitos tiene un trasfondo teórico en hábitos atómicos, y el punto es asociarlo a experiencias positivas. A mí me encanta la naturaleza, ver el amanecer, y me siento mucho más identificada con caminar observando la grandeza del mundo que con ir a encerrarme en un gimnasio, por ejemplo. Para comenzar a hacer esta exploración en nuestro interior y en nuestra individualidad, y separarnos un poco de lo que aprendimos socialmente para realmente investigar qué es lo que a nosotras nos hace bien, te voy a recomendar siempre la práctica del journal. Escribir es la forma más fácil de conectar con nosotras mismas, de autoconocernos, y también la más económica. Ahora,
una de las cosas que pasa mucho en el consultorio cuando comenzamos a desaprender hábitos y a cuestionar creencias sociales, patrones y cuestiones como muy asociadas a lo que nosotras aprendimos y en gran parte de lo que somos, hay como un espacio vacío. Y aparece la pregunta, ¿quién soy si no soy quien pensaba que era? Y pasando al ámbito psicológico, Freud dice que la personalidad se forma por adquisición de objetos, es decir, un pedacito de mamá, un pedacito de quien cumplió la función paterna, por ejemplo, un pedacito de nuestra compañera la más popular y admirada de la escuela, van formando en nuestro crecimiento la persona que nosotras queremos ser. Vamos adquiriendo rasgos de diferentes personas que nos han marcado y los filtramos por lo que nosotras creemos de esas personas, por nuestra individualidad, y los convertimos en parte nuestra. Podemos hacer eso todas las veces que queramos en nuestra vida. Acá la diferencia es que después del autoconocimiento podemos hacer eso con conciencia, con claridad y con dirección. Entonces, aquí la recomendación es que si vos tenés en claro la vida que te gustaría vivir, busquemos en Instagram, en redes, en mentores, en donde vos consideres inspiracional, personas que ya estén en ese lugar y lo hayan conseguido de una manera acorde a tus valores y tu manera de ser, para que encuentres cuáles son los hábitos o las prácticas diarias que sostienen a esa persona centrada en esa energía, en esa frecuencia de la vida que vos querés tener. Esa frecuencia es una manera de sentirte. Por ejemplo, si fuera una vida como nómade digital y viajes y demás lo que quisieras tener, estoy segura que eso se siente como libertad y poder personal. Entonces, entender qué hace a esa persona que tiene eso sentirse así, libre y poderosa. ¿Qué hábitos tiene que todos los días le dicen internamente en su diálogo, wow, qué grosa que sos, ¿no? Para sentirse de esa manera. Aquí obviamente que no todos los días podemos sostener la frecuencia de la misma manera, no pasa nada. El punto es conectar con esa esencia y descubrir en las personas que admiramos rasgos que nos beneficien a nosotras y que conformen hábitos que nos lleven a tener la vida que tienen. Como hablamos hace un par de episodios atrás, uno socialmente piensa que tiene que hacer para ser, por ejemplo, tener un título para ser alguien. Y desde esta perspectiva es totalmente lo contrario. Primero conectar con vos, conocerte, saber quién sos, conformarte en este nuevo ser para recién hacer algo en el mundo con quien vos sos. Pero el punto de los hábitos es que para ser, hacer y tener cosas diferentes, resultados diferentes, tenemos que elegir diferente nuestras prácticas diarias para que nos lleven a ser la persona que tiene todo lo que desea. Y esto nos da un pie maravilloso para el tercer ámbito, que es el espiritual, y también nuestro tercer paso, porque sabemos que manifestar es visualizar lo que deseamos y sentirnos como si ya lo tuviéramos, ¿verdad? En el medio de sentirnos como si ya lo tuviéramos entra lo que hablábamos en el paso anterior, las prácticas que sostienen esa frecuencia. Ahora, vamos a hablar un poco de fuerza psíquica, porque así como la energía del cuerpo se llama caloría, la energía del psiquismo se llama pulsión. Vamos a ir un poco más allá de visualizar a la persona que deseamos ser y la vida que queremos tener cada día para tomar decisiones congruentes con cómo se siente esa persona. Por eso y desde ahí es que te decía que vamos a saltear la disciplina. Porque si vos tenés una visión clara de quién querés ser, referentes que tienen eso que vos deseás desde un lugar congruente con quien vos querés ser, ¿no? Con quien vos sos en realidad, con tus valores, con tus creencias. Y toda esta congruencia viene del autoconocimiento, que era el paso 1,
entonces podés entender por qué querés hacer o adquirir este nuevo hábito, esta nueva manera de practicarte en el mundo, más profunda que simplemente el tener que o el deber ser. Podés visualizarte en ese espacio y conectarte emocionalmente con eso, y de esa forma asociar un hábito nuevo y positivo a una emoción positiva, porque quiere decir que tenés claridad que ese hábito te va a ayudar a convertirte en esa persona y a ser esa persona que tiene lo que deseamos. Sabemos que alguien que vive libre, expansivo y que se siente bien consigo mismo, seguramente hace cosas en su día a día para cuidarse y decirse en su diálogo interno, consciente e inconscientemente, que se ama lo suficiente como para ir a caminar todos los días al principio, y después se hace una manera de vivir, porque literalmente estás haciendo algo que tiene que ver con vos. Entonces no es un problema para nada, sino más bien es algo que nos conforma. Entonces vamos a utilizar toda nuestra fuerza psíquica en pro de esta visión más elevada que tenemos de nosotras mismas para empezar a construirnos y sostener la constancia desde un lugar bonito, no desde un lugar pesado, y vas a ver que en muy poco tiempo eso realmente se convierte en parte tuya. Ahora, una recomendación final y muy importante, y es que vamos a dejar de intentar no cometer errores, porque como hablamos en el episodio pasado, a veces el perfeccionismo nos mantiene estancadas en un lugar en el que queremos estar muy preparadas para, y entonces nos quedamos en el paso 1 o 2 y no pasamos a la práctica para evitar cometer errores. Vamos a concentrarnos en construir, porque cuando estamos haciendo algo nuevo es lo más común que cometamos lo que la sociedad nos catalogaría como errores o fracasos. Es normal porque es algo que está por fuera del libreto, va más allá de lo que nosotras aprendimos, y eso quiere decir que nos estamos moviendo. Para profundizar más en cómo desentramar este mecanismo del perfeccionismo que a veces nos detienen, te voy a recomendar que escuchemos el episodio anterior. Y que recordemos siempre que no hay amor propio sin la aceptación completa de quienes somos. Ahí es donde empieza el autoconocimiento, cuando podemos integrar y aceptar nuestra sombra y tener amor incondicional por nosotras mismas. Entonces, haciendo un pequeño recap, vamos a empezar desde conocernos, diferenciarnos, luego construir una visión más grande de nosotras mismas a la cual alimentar. Y ahí tenemos como los 3 ámbitos, ¿no? El mental, el espiritual y el psicológico, con todas las recomendaciones que hablamos hoy. Y hasta aquí el episodio de hoy, hermosa. Nos vemos la próxima semana. Te dejo un abrazo fuerte y apretado.